Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que todo vaya bien. Vamos a seguir con estas clases virtuales, con nuestro tema sobre la crisis de entreguerras. Vamos a ver hoy las democracias y os voy a presentar los totalitarismos. Las democracias están en la página 56 y 57 del libro de Oxford. No vienen como tal en el libro de Santillana, pero también es interesante que lo sepáis. Después, como os digo, mencionaré los puntos a tener en cuenta dentro de los totalitarismos para que en el siguiente vídeo lo dediquemos única y exclusivamente a Italia, Alemania y la URSS. Este vídeo será un poquito más cortito, el siguiente va a ser un poco más largo. Yo os seguiré diciendo los ejercicios que tenéis que ir haciendo y cuando terminemos el tema que acabará con los totalitarismos, pues os iré diciendo qué ejercicios tenéis que hacer y os voy a pasar un pequeño cuestionario para que ya después hablemos de España y la crisis de la restauración. Bueno, como os he dicho, vamos a hablar de las democracias en el periodo de entreguerras, tanto europeas como la estadounidense. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Tenemos que tener en cuenta lo que estuvimos hablando en el anterior vídeo, todos los aspectos económicos y sociales, como por ejemplo el derecho al voto, como el Plan Davis, los tratados de paz, etcétera. Todo eso va a ser muy importante que lo sigamos al hilo de lo que va a ocurrir en cuanto al sistema político en este periodo. Bien, pues vamos a empezar diciendo que después de la Primera Guerra Mundial se van a instaurar en Europa muchísimos regímenes democráticos. Donde antes había imperios, como por ejemplo en Alemania o Austria, se van a implementar ahora medidas democráticas. Van a hacer unas nuevas democracias. Sobre todo financiadas, bueno, más que financiadas, publicitadas por Estados Unidos. Acordaos de esos 14 puntos de Wilson que decía el presidente norteamericano durante la Primera Guerra Mundial que una vez que acabase esta, pues se tenía que empezar a implementar en toda Europa regímenes democráticos para que así no hubiese ninguno de tipo autoritario. Vale, pues vamos a empezar con nuestras democracias europeas. Vamos a empezar con Gran Bretaña. Vamos a ver tres países: Gran Bretaña, Francia y Alemania. A Italia la vamos a dejar un poquito de lado, ya hablaremos con el ascenso de Mussolini en el siguiente vídeo de ella, así que hoy nos vamos a centrar en estas tres y posteriormente en Estados Unidos. Bien, ¿qué es lo que ocurre en Gran Bretaña? En Gran Bretaña, una vez que termina la Primera Guerra Mundial, nos vamos a encontrar con que el sistema liberal va a adoptar ciertas medidas para enfrentarse a la crisis económica que viven. Acordaos que todos los países, prácticamente al acabar la Primera Guerra Mundial, salvo Estados Unidos, están sumidos en una grave crisis económica y necesitan recibir los pagos de guerra o esas deudas que habían contraído para poder devolver el dinero. En Gran Bretaña el Partido Liberal va a adoptar algunas medidas contra el fuerte desempleo que hay, pero no van a ser suficientes. Muchos obreros se van a poner en huelga y van a pedir un aumento salarial, porque no les da para vivir. Estas huelgas, estas reivindicaciones obreras, lo que van a favorecer es que aparezcan partidos obreros como por ejemplo el Partido Laborista. El Partido Laborista actualmente es uno de los tres grandes partidos en Gran Bretaña y ha llegado al poder y tiene su germen aquí en los años 20 en los años 20 del siglo XX, va la redundancia. Junto con el Partido Conservador van a tener ahí una dicotomía, una especie de lucha entre ambos que van a desplazar al Partido Liberal. El Partido Liberal y el Conservador eran los grandes partidos tradicionales de Reino Unido, de Inglaterra, pues ahora van a quedar uno de ellos, el liberal, desplazado por la emergencia del laborista, que se preocupaba mucho más por el aspecto de los obreros. Además, tenemos que tener en cuenta, en el anterior vídeo os dije que se va a otorgar el voto a la mujer, el derecho a voto, el sufragio universal femenino. Esto también hace que vayan subiendo ciertos partidos en Inglaterra y sobre todo el sufragio universal hace que todo el mundo pueda votar. Por lo tanto, ya se va a equilibrar un poquito la balanza. No van a votar los aristócratas o los terratenientes o los que más dinero tenían. No, ahora ya vota todo el mundo.
En Gran Bretaña también vamos a tener dos preocupaciones muy importantes al terminar la guerra. Nos las ponen ahí en el libro, pero yo las comento más que nada para que las sepáis, que por qué ocurren las cosas. En primer lugar, en la Primera Guerra Mundial vimos y os dije que en Oriente Medio se va a intentar que haya unas cuantas insurrecciones, que se van a poner Lawrence de Arabia al frente, para que esos territorios controlados por los imperios coloniales puedan tener su propia independencia. Pues bien, Inglaterra va a tener que aplicarse su misma medicina y va a tener que otorgar la independencia a numerosas colonias a lo largo del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Esto va a generar que se firme el Estatuto de Westminster y, como digo, algunas colonias, como por ejemplo Australia o Canadá, van a acceder a su independencia. Otras van a tener que esperar un poquito más, pero justo después de la Primera Guerra Mundial hay una gran oleada de independentismo colonial en el Imperio Británico. A día de hoy siguen teniendo ciertas colonias, como por ejemplo Gibraltar, aunque les pese. El otro problema que va a tener la corona inglesa va a ser la cuestión de Irlanda. Irlanda durante la Primera Guerra Mundial intenta emanciparse, intenta ser independiente, no lo va a lograr, pero desde 1919 hasta 1921 va a haber una guerra civil muy cruda, muy dura y van a lograr su independencia. Como el Estado Libre de Irlanda, la República como tal, es fundada en 1949, pero ya consiguen su independencia desde 1922. Y, como os digo, es una guerra bastante dura, donde se pelean entre hermanos y además va a quedar la cuestión de Irlanda del Norte, que es ese pequeño país que está justo en el norte de la isla de Irlanda, va a quedar dentro de Gran Bretaña, dentro del Imperio Británico. Y esto sigue generando a todo lo largo del siglo XX muchísimas disputas. Alguna vez habréis escuchado hablar seguramente del IRA. Eso en cuanto a Inglaterra. Seguimos con Francia. Francia, ya sabéis que está sumida en unos problemas económicos muy importantes, que está pendiente del pago de reparaciones de guerras por el Tratado de Versalles, que recibe dinero gracias al plan Dawes y que Alemania puede hacer frente a esos pagos hasta que llega la crisis del 29. Pero es que la crisis económica y social va a ser muy importante en Francia porque no solo va a golpear la política, sino que va a provocar el ascenso de ciertos partidos. En Francia va a haber huelgas, va a haber manifestaciones, tensión política, igual que en Inglaterra, igual que en cualquier democracia europea de la época. En cualquier territorio europeo va a estar ahora mismo sumida en una gran depresión hasta que llegue la inversión norteamericana. Por eso, después de la crisis de posguerra, se pasa directamente a los felices años 20 hasta que llega otra vez la Gran Depresión tras el crash del 29. Pues Francia lo va a subir bastante. Va a notarlo porque, claro, Alemania no va a poder pagarle después de la crisis del 29 y es volver a empezar. Va a provocar toda esta coyuntura que en Francia se vayan alternando partidos de lo que hoy llamaríamos izquierda, como los socialistas, junto con partidos conservadores, los más tradicionalistas en este caso. Se van a ir alternando hasta que caigan sucesivamente por determinados problemas, tanto políticos como sociales o económicos. Va a llegar al punto de que en 1936 se va a instaurar un gobierno que se llama el Frente Popular, que, al igual que en España, pues va a tener esa impronta marcada hacia la izquierda. En cuanto a la democracia, hay que decir que pese a estos vaivenes políticos, a esta crisis política, social, económica, en todos los aspectos que vive Francia, hay que decir que la democracia nunca se va a ver comprometida. Y no va a tener que tomar medidas tan proteccionistas como sí que lo hace Inglaterra en cuanto a materia económica, pero sí que van tomando ciertas medidas. Nos quedaría por ver dentro de Europa Alemania. Alemania, os comenté que al terminar la Primera Guerra Mundial se va a pasar a denominar República de Weimar. La República de Weimar ya no tiene un emperador, ya no tiene un rey a la cabeza, sino que es una democracia. Hay un presidente de la República y un presidente de gobierno. En Alemania, sobra decir todos los problemas económicos que tenían, todos los problemas sociales, industriales,
etcétera, porque ya los hemos visto y no voy a volver a repetirlos. Están en el vídeo anterior: cuestión del RUR, pago de deuda de Versalles, la devaluación de marcos, subida de precios, etcétera. En Alemania esto va a provocar que la democracia, que va a ser muy frágil porque se implanta a partir de noviembre de 1918, y esto no es un giro, no puede ser un cortar y ya está y empezamos de cero, no, aquí hay gente todavía con anhelos totalitarios, y esto nos va a llevar a que toda la situación económica y social de la época provoquen que aumenten las ganas de apoyar este tipo de partidos. Y esto va a favorecer el nacimiento en los años 20, a principios de los años 20, del partido nazi que conoceríamos, el Partido Nacional Socialista Alemán. Hitler va a entrar en 1923, se va a hacer con el poder del partido de una manera fulgurante, en lo que era el Partido Obrero Alemán, que pasa a llamarse el Partido Nacional Socialista, y van a intentar un golpe de estado, como veremos en el ascenso del nazismo en el siguiente vídeo. No lo van a lograr, pero sí que queda clara que la democracia alemana es muy, muy frágil y queda la impresión de que en cualquier momento se va a romper, como así ocurrió. La evolución política de las democracias europeas, de estas tres y en general de lo que podríamos hablar, es un poquito peculiar. ¿Por qué digo que es peculiar? Pues muy sencillo, porque los gobiernos democráticos van a adoptar ciertas medidas en principio muy liberales, muy democráticas, como el voto de la mujer, como el sufragio universal, pero también se van a limitar ciertas libertades como el derecho a huelga. Como están pasando las de Caín y Abel en estos momentos en materia económica, había muchas huelgas obreras y lo que van a intentar los gobiernos es pararlas de golpe. ¿Esto qué va a provocar? Pues provoca que ciertos partidos del ala obrera empiezan a tener representación en los parlamentos y consigan, o no, pero por lo menos van a luchar por ello, ciertos derechos para los trabajadores, como los salarios, como mutuas, etcétera. Además, el aumento del desempleo y la escasez de productos va a ayudar a que estos partidos suban, pero en la otra cara de la moneda tenemos a la gente más tradicional, a la gente más conservadora, que no quiere que estos partidos lleguen al poder, como sí que ocurre en algunos sitios. En Alemania, acordados que hubo una revuelta espartaquista, una revuelta comunista que fracasa. No los quieren ver ni en pintura los de corte comunista. Por lo tanto, se abrazan a esos partidos totalitarios que van a llegar al poder en algunos sitios, como por ejemplo en Alemania, en Italia, aunque son casos un poco peculiares, pero va a haber también algunos países como Rumanía o como Hungría, Croacia, etcétera, que van a tener una amplia representación en el Parlamento de su país. En Inglaterra incluso, si alguno estáis viendo la serie Peaky Blinders, la última temporada va sobre ello. Oswald Mosley era un totalitario británico que va a lograr llegar al Parlamento. Por lo tanto, estos partidos encuentran apogeo, encuentran sus apoyos entre la gente más acomodada, por así decirlo. Seguimos. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? Pues bien, en Estados Unidos, durante las décadas de los 20 y de los 30, va a haber un sistema democrático que se representa en cuanto a dos partidos, el demócrata y el republicano. Tradicionalmente ha sido así y sigue siéndolo actualmente. Van a ser rasgos distintos a la democracia europea. O sea, sus bases son distintas a la manera de sentarse. Ese bipartidismo tan radical que tiene va a hacer que tanto republicanos como demócratas, como digo, se repartan el poder continuamente. Los republicanos, que es lo que podríamos decir que está en el espectro más de la derecha, aunque los demócratas tampoco se puede decir que sean demasiado de izquierda, sino que sería un centro y ambos se mueven en cierto espectro político que se llama así. Los republicanos serían los conservadores y los defensores del capitalismo. No quieren que el Estado intervenga en la economía, quieren que el capitalismo brille en su esplendor, es decir, que el Estado no intervenga y sean los empresarios los que manejen la clavija económica. Va a recelar de los sindicatos. No le va a gustar demasiado la acción sindical porque dicen que controlan a estos empresarios y los ve como un enemigo al
al defender únicamente a los obreros. Además, dicen que representan a la alta empresarial. En cuanto a los demócratas, ese espectro político de la izquierda que os digo, van a defender también el sistema capitalista, pero de otra manera. ¿Por qué de otra manera? Porque quieren que intervenga el Estado en la economía, para que así los sindicatos puedan entrar también y a la hora de intervenir en esa economía, pues manejar mejor los flujos económicos. Van a representar los intereses de las clases medias trabajadoras, a diferencia de los republicanos que representan a la alta burguesía empresarial. Tras la Primera Guerra Mundial van a gobernar los republicanos, que van a establecer una política conservadora y aislacionista, es decir, no quieren injerencias de ningún tipo por parte de otros gobiernos, y además van a intentar limitar a los sindicatos para que ese capitalismo, como digo, empresarial, brille en todo su esplendor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que también los republicanos, hay que decir que socialmente en esta época vivir en Estados Unidos era difícil para ciertas etnias, ciertas razas o incluso por tu origen. En Estados Unidos, muy sabido que en los años 20 se desarrolla el Ku Klux Klan, todos lo habéis escuchado, es un odio racial enorme. Aquí tenéis una imagen de cómo se vestían, hacían desfiles contra la población de raza negra, contra los inmigrantes, defendía la supremacía blanca, anglosajona y de Estados Unidos, no querían a nadie. Incluso en esta época también van a hacer otros retos que ya hablaré de ellos justo después. Estos retos que aparecen, como digo, van a ser, pues, por ejemplo, las mafias italoamericanas, que son muy famosas en el cine hoy en día. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar del Padrino, no? Pues estos gángsters americanos van a aprovechar ciertas medidas, ciertas leyes muy represivas en esta época, como por ejemplo la ley seca. Si alguien no ha visto Los Intocables de Liam Neeson, se la recomiendo. Hay una sátira muy buena en Los Simpsons en la que aparece Homer como el varón de la birra, y lo que hacen es que esa ley seca se le intentan pasar. ¿Por qué? Porque había que recortar impuestos de Estados Unidos. Acordaos que a partir de 1929 entra en crisis. Los republicanos, que eran quienes gobernaban, no pueden hacer frente a esta crisis, o mejor dicho, no saben hacer frente a esta crisis. Hoover se ve desbordado y provoca que en el año 32, en 1932, Roosevelt acceda al gobierno. Roosevelt era demócrata y va a implantar un sistema que acordaos que se llamaba el New Deal. New Deal, que apostaba por una intervención del Estado totalmente en la economía, gracias a obras públicas, el aumento de salarios, etc. El New Deal va a ser un aspecto positivo para la economía estadounidense, va a funcionar muy bien y va a permitir que Estados Unidos, con ese aislamiento propio, consiga salir de la crisis antes que en Europa. Esto en cuanto a las democracias entre guerras. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con los totalitarismos, sus principales puntos, porque no va a haber solo un tipo de totalitarismo, sino que van a compartir unos rasgos principales, unos rasgos característicos, y después van a tener unos propios dependiendo del lugar en el que estemos. Nos vamos a ir a la página 58 y 59 del libro de Oxford y 134 y 135 del libro de Santillana Richmond. Bien, lo primero de todo, ¿qué es un totalitarismo? Un totalitarismo es un sistema de gobierno donde la democracia no tiene lugar, ¿vale? Hay una persona que es la que manda, es una dictadura. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los primeros regímenes antidemocráticos, totalitarios, que además vamos a ver aquí? La URSS, Alemania e Italia. En estos países va a haber un líder que además es, por lo general, la cabeza del partido único de gobierno que hay. No se va a admitir que haya ningún tipo de partido en la oposición, y se van a llevar a cabo unas medidas muy importantes. ¿Por qué nace esto de los totalitarismos? Bien, tiene su origen en la crisis de posguerra, de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial había creado ciertos hábitos de conducta militares, había una cierta cadena de mando a seguir. En periodos de guerra, pues se intenta
que estar todos unidos y con un mando férreo. Pues esto va a ser aprovechado en esta época. A muchos excombatientes les va a costar hacerse a otro tipo de vida. Están acostumbrados a lo que han vivido en el frente, a que alguien les diga lo que tienen que hacer y cumplir, y ya está. No ven esto de que la gente pueda opinar, por lo tanto, entre los excombatientes el totalitarismo va a triunfar. Va a haber una exaltación durante la crisis del sentimiento nacional, el sentimiento nacionalista de proteger a la patria frente a cualquier extranjero, y esto se va a reforzar con la crisis de 1929, que va a afrontarse con medidas proteccionistas, es decir, Estados Unidos va a dejar de invertir en Europa, pero es que Alemania no va a querer tampoco darle el dinero a Francia porque considera que es suyo, que lo necesitan más que Francia. Por lo tanto, Inglaterra va a ser el mejor ejemplo de proteccionismo europeo. Se van a cerrar en sí mismos y no quieren saber absolutamente nada de nadie. Además, el protagonismo que va a adquirir el Estado durante la crisis de 1929 con la intervención en la vida económica y social de las personas va a ser muy importante. Y esto va a hacer que estas medidas totalitarias sean bien recibidas por algunos. Y va a ir en contra del sistema democrático. Que un gobierno diga lo que tienes que hacer va en contra de la democracia. Y por último, se van a crear algunos partidos, tanto de corte hacia el ala izquierda como hacia el ala derecha. ¿Qué quiero decir al ala izquierda? Tipo comunistas. Comunistas que quieren implementar un sistema igual que el que se ha implantado en la URSS en 1917 con el triunfo en octubre de la revolución bolchevique. Mientras que en el espectro de la derecha ven que los partidos liberales son malos para ellos, no defienden sus intereses, creen que han fracasado por completo y que hay que irse al ala más conservadora posible. Como digo, esto depende del espectro político con el que se vea, siempre hablando de izquierda o de derecha, es decir, el espectro político. En cuanto a los regímenes totalitarios, el primero que va a aparecer, bueno, si tomamos a la URSS solo por Stalin como totalitarismo, será a partir de 1924, pero ya nace en 1917, acordaos. Pero el primero que van a hacer en la Europa occidental va a ser el de Mussolini en Italia en 1922, cuando haga la marcha sobre Roma. Hitler va a tardar un poquito más en llegar al poder, va a intentarlo en 1923 y 25, pero no va a ser hasta la década de los 30 cuando llega al poder, y encima por medio de las urnas, ¿no? Que tiene un poquito de guasa la cosa. Los totalitarismos se van a generar en un clima de tensión. Los totalitarismos se van a beneficiar de lo que ocurre en la coyuntura económica y social. Hay mucha tensión y por lo tanto van a saber ascender, ganarse a la sociedad para que les voten. Hacen un discurso muy fácil, hacen un discurso que llega normalmente a la gente y por lo tanto van a conseguir más apoyos. ¿Cuáles son las características principales que tenemos dentro de los totalitarismos? Pues bien, en primer lugar tenemos que en política interior el Estado dictatorial, es decir, es autoritario, donde tenemos un líder carismático, un líder que concentra todos los poderes en su persona, que se apoya en un partido único, como os he dicho, él es el líder del partido único, y que su gobierno era por lo tanto antidemocrático. Por eso se van a prohibir todo tipo de oposición política y social. Las manifestaciones están totalmente prohibidas en este aspecto, ¿vale? Además, las asociaciones también totalmente prohibidas, que deciden los sindicatos, ¿no? Y los partidos políticos. En la política exterior, los estados totalitarios van a iniciar lo que se llama una expansión hacia otros territorios. Tienen en común que quieren, una vez que han superado ese periodo inicial de la crisis, quieren expandirse. Tienen un concepto militar del Estado y por lo tanto necesitan expandir lo que Hitler, por ejemplo, va a llamar el espacio vital. Todos lo van a intentar conseguir un pedazo de territorio para así tener una buena propaganda, una buena cultura y que se demuestre que son fuertes. En economía el Estado va a ser intervencionista. En el Estado van a nacionalizar las empresas, va a explotar y administrar ellos mismos empresas que eran a lo mejor privadas o que incluso eran extranjeras. Esto va a ocurrir tanto en Alemania como en Italia y en la URSS. La URSS también va a nacionalizar las empresas y va a fomentar las obras públicas para disminuir el paro. Y así se limitan las importaciones al tener una empresa nacional una industria nacional, en la que tú generas todo, haces que no tengas que importar nada, no tengas que comprar. Eso es una medida proteccionista, ¿vale?
Y por último, socialmente, lo que van a hacer es conseguir el apoyo de casi todas las clases sociales eh, por ese discurso en el que parece que todos se van a ver beneficiados por la llegada suya al poder. Van a tener el apoyo principalmente de las clases medias, que, como os digo, están en ascenso, los funcionarios, los intelectuales, comerciantes, etcétera. El ejército va a ir siempre de la mano con ellos. El ejército, ese brazo castrense que se llama, ¿no? Pues lo ven como una extensión de su ámbito, ¿no? De trabajo. Y también van a tener el apoyo de los empresarios, pero es que también de los obreros, que se van a incorporar un poquito más tarde, pero también les van a ayudar porque se han visto azotados por la crisis, y esto de invertir en obras públicas y que te den un trabajo y tal, pues es muy llamativo para ellos. Hay que tener en cuenta que en esta época los totalitarismos van a aprovechar la propaganda de los líderes. Se va a intentar ver al líder como una persona carismática, como una persona que es capaz de llevar los mejores valores del pueblo. Esto, en cuanto a Hitler y a Stalin, va a ser increíble el aparato propagandístico que tienen. Os voy a poner ahora mismo aquí imágenes para que lo veáis. Incluso en YouTube, si buscáis el triunfo de la voluntad de Hitler o ciertos mítines suyos, y cómo habla y cómo le presentan las cámaras y todo eso, es que es increíble. Es increíble cómo manejaban la propaganda. En cuanto a la cultura, se va a intentar pues exaltar a este gobierno, verlos bien, pero no solo en la cultura, en la educación, en los colegios, sino que en los teatros, en el cine, el arte, van a mirar siempre con recelo a los liberales al Estado, pero el Estado se va a preocupar para que ellos les hagan otra propaganda, los vean bien, qué bueno que es el líder, qué bueno que es el partido, etcétera. Van a intentar implantar los modelos sociales, los modelos políticos y económicos que dicta el partido, para que así la gente lo vaya viendo y ya, ¿no? Pues si ellos lo defienden, igual es que es bueno, ¿no? Pues todo esto es lo que hace. La política va a ser muy represiva, no se va a permitir, como digo, que haya partidos políticos, manifestaciones, huelgas, etcétera. Va a haber policías secretas como la Gestapo o la KGB que se van a preocupar de eliminar, ya sea por detenciones o por deportaciones a campos de trabajo, a toda esta oposición, o incluso a ejecutarlos, porque la violencia es otra de las características de estos totalitarismos, ¿no? Van a ser, por lo general, gobiernos que van a utilizar la represión para mantenerse en el poder. ¿Cuál es? En 1920, como digo, en Italia y en la URSS van a triunfar estos estados. A partir de los años 30 va a ser en el resto de Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Austria, en Hungría, etcétera. Los totalitarismos de corte más hacia la derecha van a ser llamados fascismos, por eso se habla del fascismo italiano, del fascismo alemán, mientras que el totalitarismo ruso pues es el comunismo, es el stalinismo que se le llama, ¿vale? Va a haber ciertas diferencias cuando hablemos de derechas e izquierdas, como os he dicho. Y además tenéis los del libro de Oxford, un cuadrito en la página 59 en la que os ponen las diferencias que hay entre democracias y totalitarismos, aunque creo que quedan bastante claras. Nada más, chicos. Como digo, siguiente vídeo hablaremos de Italia, de Alemania y de la URSS. Y con eso concluiremos el tema. Como digo, voy a ir dando apuntes, os voy a ir dando ejercicios y fichas para que vayáis haciendo. Y cuando acabemos con esto, pues os haré un pequeño cuestionario para pasar ya a España. Nada más, espero que todo vaya bien. Y recordad que un día más es un día menos para vernos. ¿Vale, chicos?